Hola de nuevo, estudiantes. Bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 4 es Cambios en la materia. Modelo atómico de Dalton. Ya en la antigüedad, Demócrito y Leucipo, de distinta manera, habían afirmado la existencia de átomos, pero no se apoyaron en ningún experimento riguroso. Para el filósofo Leucipo, la suposición aparentemente natural, que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en trozos aún más pequeños, era falsa, puesto que para él llegaría un momento en que dicha división terminaría finalizando. Su discípulo Demócrito planteó la existencia de unas partículas llamadas átomos, que eran la última constitución de la materia. Para él, estos átomos estaban relacionados con los elementos tierra, agua, aire y fuego. Muy posteriormente, Dalton rescató estas ideas y les dio forma aplicándolas a los conocimientos que se tenían en la química moderna del siglo XIX. Para tratar de buscar explicación a las leyes ponderables, finalizó exponiendo su teoría atómica en 1808. Los postulados son los siguientes. Primero, la materia está dividida en unas partículas indivisibles e indestructibles denominadas átomos. Segundo, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Para el tercero, indicamos que los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Para el cuarto, aparece que los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí y además en una relación constante y sencilla. Y en el quinto y último postulado ponemos que los átomos no se pueden crear ni destruir. Si un compuesto se descompone, los átomos se reagrupan para formar otros sin alterarse. Posteriormente, este modelo se comprobó que era falso en muchos aspectos, pero sirvió como punto de partida del inicio de la química moderna. En la siguiente diapositiva podemos observar diferentes símbolos que se han empleado a lo largo de la historia para identificar las distintas sustancias que existían en la naturaleza. En principio, en la alquimia, además de considerar los 4 elementos famosos como son el aire, el fuego, la tierra o el agua, se simbolizaban otro tipo de compuestos y elementos que se iban incorporando al conocimiento de la época. Tenemos el óxido de hierro, la cal viva, el plomo, el antimonio, etc. Hay que entender que la simbología de esa época tenía un carácter más místico y filosófico que la actual. El primero que intentó relacionar la simbología de los elementos químicos con la estructura atómica fue Dalton. Para ello empleaba diferentes símbolos o letras introducidas en las diferentes esferas o círculos que para él identificaban lo que constituían un átomo. La simbología empleada en la actualidad es la que introdujo Berzelius. Para ello se representan los átomos de cada elemento utilizando un símbolo formado por una o dos letras. La primera letra es la inicial de su nombre y se escribe siempre en mayúscula. Para los elementos que se conocen desde la antigüedad se usa el nombre en griego o en latín. Por eso podemos observar cómo en las columnas y filas de la parte inferior, para el sodio encontramos Na de natrium, potasio es K de calium, estroncio Sr de strontium y así sucesivamente con el resto de elementos. Si además hay varios elementos con la misma inicial, el símbolo lleva una segunda letra que se escribe en minúscula. En las dos siguientes diapositivas tenemos unas tablas donde aparecen los diferentes elementos con su símbolo químico. En la actualidad se conocen más de 100 elementos químicos diferentes, en concreto 118,
y se clasifican además en familias, aunque a la hora de ordenarlos los hemos posicionado en función del número atómico conocido como Z. Los diferentes colores para los diferentes grupos de elementos están hechos para que podamos identificarlos en función de las familias. Ejemplo es que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio son de la misma familia conocida como alcalinos. Y así también en el resto de familias. En este curso todavía no estudiaremos los nombres de las familias, pero en cursos posteriores nos adentraremos un poco más a la hora de analizarlo en la tabla periódica. Aquí tenemos la segunda parte de la continuación de las tablas de elementos de la tabla periódica. Podemos ver cómo hay dos grupos especialmente numerosos, que son el de los lantánidos y el de los actínidos. Estos han sido conocidos como elementos o tierras raras, pero además dentro de los actínidos, los que ya aparecen como con un color más difuso en el nombre, eso es debido a que ni siquiera tienen estabilidad y suelen ser elementos artificiales que se han obtenido en muy brevísimos instantes de tiempo. Hasta aquí nos hemos quedado en el 109, que es el meinerio, pero la tabla, como hemos comentado, continúa hasta el 118 en la actualidad. Para la formulación y nomenclatura inorgánica existen diferentes grupos. El primero de ellos sería el de las sustancias simples. Las sustancias simples están constituidas por una clase única de átomos. Dentro de ellas estarían los metales, que se representan simplemente mediante los símbolos químicos, como es el caso del cobre, el estaño, el hierro. Otros que pertenecerían a las sustancias simples serían los gases nobles, que son monoatómicos y que se expresan únicamente con su símbolo, como pasa en el caso del helio, el neón, el argón. El resto de sustancias simples, que ya son pocas, suelen presentarse en forma molecular, como es el caso de elementos gaseosos en plan molécula diatómica. Por ejemplo, el caso del hidrógeno, del flúor, el cloro, el mismo nitrógeno u otros elementos que suelen aparecer en forma diatómica. Existen moléculas como la del ozono, el azufre o el fósforo blanco, cuya estructura está formada por átomos del mismo elemento pero en mayor número. Ahora analizaremos las diferentes estructuras químicas. El primero sería el estudio de átomos aislados que aparecen únicamente en la naturaleza en los elementos del grupo 18. Estos son los conocidos como gases nobles. Tenemos un dibujo en el que se visualizan diferentes átomos en forma del modelo atómico de Dalton. Por otra parte tenemos lo que son moléculas. Estas son agrupaciones de varios átomos iguales o diferentes que se combinan siempre en la misma proporción. En cada caso, las moléculas pueden formar sustancias moleculares o compuestos moleculares. Las sustancias moleculares son aquellas en las que están formadas por átomos del mismo elemento, mientras que los compuestos moleculares, o simplemente compuestos, son aquellas en que las moléculas están formadas por átomos de dos o más elementos diferentes. Como moléculas observamos el caso del oxígeno, formada por dos átomos, el caso del fósforo blanco, que también está constituido, pero esta vez por 4 átomos de fósforo, mientras que para el caso de los compuestos tenemos la molécula de agua, formada por un oxígeno y dos hidrógenos, o el caso del tricloruro de nitrógeno, en el que 3 átomos de cloro están entrelazados mediante el átomo de nitrógeno en posición central. El último grupo serían los conocidos como cristales. Estos son sólidos en los que se unen de manera ordenada un número muy grande de átomos. El número de átomos depende del tamaño del cristal. Según los átomos que forman el cristal, tenemos sustancias simples cristalinas o compuestos cristalinos. Las sustancias simples cristalinas son sólidos formados por átomos del mismo elemento, mientras que los compuestos cristalinos son sólidos cristalinos formados por átomos de dos o más elementos en una proporción fija. Como ejemplos, para el caso de cristales de sustancias simples,
tenemos el caso del diamante, constituido con muchos átomos de carbono, o las redes metálicas formadas con elementos como por ejemplo el cobre. Para el caso de cristales de tipo compuesto, tenemos lo que sería la sílice, formada por oxígenos y silicios dentro de la estructura de óxido de silicio, que se coordina con otras muchas, o la de las redes iónicas como el cloruro de sodio, en el que estos átomos se van alternando formando la red con unos enlaces de tipo iónico. Una vez analizadas las distintas estructuras de la materia, ahora vamos a analizar los distintos tipos de cambios que ocurren en la materia. Los cambios físicos son aquellas transformaciones en las que no cambia la naturaleza de la materia. Antes y después del cambio se representa por la misma fórmula química. Ejemplos de esto serían los cambios de estado, la mezcla y separación de sustancias, los cambios de temperatura y los cambios de tamaño. Otro tipo de cambios son los cambios químicos o reacciones químicas. Estas son aquellas transformaciones en las que cambia la naturaleza de la materia. Antes del cambio, la materia se representa por una fórmula química y después por otra diferente. Las electrolisis y las combustiones son claros ejemplos de cambios químicos. Las sustancias que reaccionan se llaman reactivos y las que se obtienen productos. Los reactivos y productos se representan con una fórmula química diferente y tienen distintas propiedades. Algunas reacciones también se producen en sentido inverso. Teoría de las colisiones. Esta teoría explica cómo ocurren las reacciones químicas y por qué las velocidades de reacción difieren para diversas reacciones. Esta teoría fue propuesta por Max Strauss y Gilbert Lewis en 1916 y 1918. Los postulados serían los siguientes. En el primero se indica que las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente para que pueda ocurrir la fractura de enlaces, los reordenamientos de átomos y la posterior formación de productos. Si no se dispone de la energía suficiente, las moléculas rebotan sin formar productos. Ejemplo de esto último lo tenemos en la parte inferior de la derecha de la diapositiva. En ella se ha realizado una colisión de tipo ineficaz en la que las dos moléculas o partículas de reactante han colisionado y se han desviado en direcciones opuestas tras la colisión, manteniendo las mismas estructuras iniciales. El segundo postulado de la teoría de colisiones expresa que los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación de los reactantes. Si el choque cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los reactantes. Entonces se formarían los productos. Un ejemplo de ello lo podemos observar para el caso de la parte inferior de la izquierda de la diapositiva, en el que aparece una colisión de tipo eficaz en las que ambas partículas o moléculas de reactante, tras la colisión, terminan por modificar sus estructuras iniciales. Por tanto, en conclusión, se necesitan dos características suficientes para que ocurran colisiones eficaces y se produzca la reacción química. Una es tener suficiente energía en la colisión y otra es una debida orientación concreta para los reactantes. Velocidad de reacción. Se trata de la rapidez con la que los reactivos se transforman en productos y depende de los siguientes factores: la temperatura, la concentración de los reactivos, la superficie de contacto y la presencia de catalizadores. En el caso de la temperatura, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la energía de las partículas de los reactivos, y en consecuencia hay más posibilidades de que el choque entre ellas rompan los enlaces entre sus átomos y sean eficaces las colisiones. Por tanto, concluimos que un incremento de temperatura aumenta la velocidad de reacción, mientras que un descenso de la temperatura
disminuye la velocidad de la misma. Esto justifica por qué calentamos los alimentos para cocinarlos y congelamos los alimentos para que no se estropeen. En cuanto a la concentración de reactivos, si aumentamos la concentración de uno o de los dos reactivos, favoreceremos el contacto entre sus partículas y que puedan producir la reacción. En conclusión, un aumento en la concentración de un reactivo eleva la velocidad de reacción, mientras que un descenso en la concentración de un reactivo disminuye la velocidad de la misma. Esto justifica que en manchas muy difíciles pongamos el detergente concentrado y que muchos alimentos se estropeen al reaccionar con el aire. Por eso, para conservarlos, se envasan al vacío. Otro factor que afectaba en la velocidad de reacción es la superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto, es más fácil que los reactivos interaccionen. Esto se consigue haciendo que sus partículas sean más pequeñas o estén disueltas. Por tanto, podemos concluir que al disminuir el tamaño de las partículas de reactivo, aumenta la velocidad de reacción. Y si el reactivo está en partículas grandes, la reacción sería más lenta. Con esto justificamos por qué la carne picada se cocina mucho más rápido, mientras que para cocinar una gran pieza se requiere de mucho más tiempo. Por último, tenemos el factor de los catalizadores. Estos son sustancias que se añaden a una reacción para aumentar su velocidad. Actúan en una cantidad muy pequeña y son muy específicos. Es decir, cada reacción necesita su propio catalizador. Un ejemplo son las enzimas que se utilizan en la industria alimentaria o en detergentes. Además, nuestro cuerpo produce enzimas que facilitan la digestión. Aquí mostramos dos ejemplos, como son la cerveza, que se obtiene por un proceso de fermentación catalizado por enzimas, o los detergentes, que tienen enzimas para la limpieza de manchas de grasa, de sangre, etc. Para finalizar la unidad hablaremos de los tipos de materiales existentes. Podemos distinguir entre materia prima y materiales. La materia prima es la materia de la que se obtienen los materiales. Además, las materias primas se obtienen directamente de la naturaleza. Un ejemplo de ello sería la madera, de la que se obtiene posteriormente el papel. En cuanto a los materiales, podemos contar con que esta materia está preparada para fabricar los objetos. Como ejemplo, podemos hablar del papel que forman los cuadernos. Algunos materiales no se obtienen de forma natural y se fabrican sometiendo algunas sustancias a procesos químicos que dan lugar a la aparición de otras sustancias no presentes en la naturaleza. Por ejemplo, sería el plástico, que se obtiene a partir del petróleo. Esto último nos permite distinguir dos tipos de materiales. Los materiales naturales, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza, y los materiales sintéticos, que son aquellos que no existen en la naturaleza y necesitamos fabricarlos. Para el caso de los materiales naturales, para utilizarlos basta con realizar cambios físicos sobre la materia prima. Sin embargo, para el caso de los materiales sintéticos, se fabrican provocando cambios químicos en la materia prima.